se utilizan los estadísticos o el cross-validation. Y bueno, ahora, ¿cuánto afecta a la plausibilidad del número de ejemplos? Pues necesitamos tomar en cuenta que a mayor número de ejemplos, más confiables van a ser mis hipótesis. Y generalmente, con pocos ejemplos, no puedo garantizar que esas hipótesis sean válidas o se cumplan. Si yo posteriormente extiendo la cantidad de ejemplos que quiero reconocer, pues no puedo tener mucha garantía si usé pocos elementos para la parte del aprendizaje. Y bueno, ¿cómo afecta la presencia de ruido? Eso pues dependerá de la técnica que utilice para resolver el problema particular que estoy manejando. Y entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esos elementos. Con cuántos ejemplos es suficiente para que mi hipótesis la pueda considerar como válida, y pues, si hay presencia de ruido, cómo manejarlo, cómo trabajar con él. Ahora, cuando nosotros tenemos la minería de datos y en general el aprendizaje inductivo, podemos tener 4 formas de este problema de aprendizaje inductivo. Tenemos lo que es los métodos inductivos, que pueden ser predictivos o descriptivos. Tenemos los métodos abductivos, que generalmente son explicativos, y dentro de cada una de estas categorías, pues hay diferentes técnicas que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, en el caso de los inductivos predictivos, tenemos lo que es la interpolación, que es básicamente una función continua sobre varias dimensiones. Tenemos la predicción secuencial. En este caso, las observaciones están ordenadas de forma secuencial y lo que se va a hacer es predecir el siguiente valor de la secuencia. Como caso particular de interpolación, bueno, más bien, la predicción secuencial es un caso particular de interpolación cuando tengo 2 dimensiones, una discreta y regular. Tenemos también lo que es el aprendizaje supervisado. Aquí cada observación va a incluir un valor de la clase a la que corresponde y se va a aprender un clasificador. Es un caso particular de interpolación donde la clase es discreta, que vendría siendo la imagen de la función, pero estoy en un caso discreto. Mi clase siempre va a ser de forma discreta. En el caso de los inductivos descriptivos, tenemos lo que es el aprendizaje no supervisado. Tenemos un conjunto de observaciones que no tienen clases asociadas y el objetivo es poder detectar regularidades dentro de esos datos, que pueden ser de cualquier tipo. Y aquí puedo tener datos numéricos, datos que sean etiquetas, pueden ser datos continuos o datos discretos, pueden ser de cualquier tipo. Y bueno, aquí lo que buscamos es encontrar agrupaciones, poder detectar contornos, identificar las asociaciones o los valores anómalos dentro de esos datos. Y en el caso de los abductivos explicativos, es lo que se conoce como abducción o como aprendizaje analítico. Aquí el contexto va a ser importante. Nosotros necesitamos conocer el contexto de la información para poder explicar la evidencia respecto a ese contexto. Aquí ese es como el objetivo. Okay, no solo conocer los datos, sino en qué contexto se están trabajando esos datos. Eso nos brinda más información que conocer solo los datos. Y entonces, a partir de eso, poder pues explicar toda la evidencia que tenemos respecto a ese dominio, ese contexto. Entonces, bueno, son como las clasificaciones que podemos tener
de las técnicas de minería de datos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de interpolación, decíamos, tengo una función continua y básicamente lo que quiero es poder conocer un valor en específico. Entonces, ya conozco esta función y si quisiera conocer cuánto vale esa función en el 2.2, pues lo hago a través de este proceso de interpolación. Puedo conocer ese valor en específico. En el caso de la predicción secuencial, decíamos, yo conozco algunos valores de esa secuencia y lo que quiero es conocer cuál sería el siguiente valor. Entonces, por ejemplo, de esa secuencia que tenemos ahí, ¿cuál sería el siguiente valor? ¿Cuál sería el siguiente valor en esa secuencia? Que representa esa secuencia. Tenemos 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ¿23 sería? Ajá, 23. Porque son, ¿qué números? ¿Números primos? Números primos. Entonces el siguiente valor en la secuencia sería 23. Es el siguiente número primo. Entonces, a partir de la información que teníamos de estos primeros valores, se pudo deducir el valor siguiente. En el aprendizaje supervisado, lo que decíamos es, yo puedo tener elementos que pertenecen a una clase y a partir de esa poder conocer cuál sería la clase de otro valor o de otro elemento que llegara. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1, 3, que nos da 4, 3, 5, que implica 8, 7, 2, que implica 9, y entonces el 4, 2, ¿a qué valor correspondería? 6. Al 6, exactamente. Esa sería la clase que le correspondería, la del 6. Igual, estamos usando esta información para predecir este valor. Entonces, tanto en la interpolación como en la predicción secuencial, como en el aprendizaje supervisado, realmente estamos prediciendo valores. La diferencia es que estoy prediciendo. Aquí conozco todo este conjunto de valores y puedo saber un valor específico de la función. Aquí estoy prediciendo el siguiente valor en esa secuencia y en el aprendizaje supervisado, ¿cuál sería la clase? En la parte de los descriptivos teníamos lo que es la segmentación y el análisis exploratorio o la abducción. Y, por ejemplo, en el caso de la segmentación, que es el aprendizaje no supervisado, yo voy a tener un conjunto de datos y lo que quiero saber es cuántos grupos hay y además qué grupos forman. Entonces, por ejemplo, en esa imagen, ¿cuántos grupos habría? ¿Cuántos grupos se formarían? ¿3?
serían 3 grupos. Aquí claramente puedo ver que este es un grupo, el de aquí abajo sería otro, y este sería otro. Entonces, los grupos naturales dentro de ese conjunto de datos, pues serían 3, con sus respectivos elementos. Entonces, ¿qué grupos formo? Pues son decir qué elementos están en cada uno de ellos. Y en el caso del análisis exploratorio, tenemos lo que son las correlaciones, las asociaciones y las dependencias. Que, bueno, ahí necesitamos establecer este tipo de elementos. ¿Qué correlación existe entre los datos? ¿Cómo se asocian esos datos? ¿O qué dependencias hay entre ellos? Entonces, hablando un poco más a detalle de estas técnicas, tenemos que en el caso de las técnicas predictivas, o que me generan un modelo predictivo, específicamente en interpolación y predicción secuencial, generalmente usamos las mismas técnicas. Y me sirven las mismas técnicas para ambos tipos de problemas. Tenemos que puedo tener datos continuos, es decir, datos reales o datos discretos. Si los datos son continuos, lo que podemos utilizar es la regresión lineal, que puede ser lineal global, que es la que tradicionalmente se utiliza, o lineal ponderada localmente. También tengo lo que es la regresión no lineal, que puede ser de forma logarítmica, pick and mix, etcétera. Hay varias estrategias ahí de regresión no lineal. Generalmente, cuando yo tengo interpolación o predicción secuencial, estoy ante datos continuos, pero también puedo tener datos discretos. Aquí el problema es que en los datos discretos no hay técnicas específicas. Aquí se suelen utilizar técnicas de algoritmos genéticos o de enumeración refinados para poder resolver ese problema cuando mis clases son, bueno, más bien mis funciones no son continuas, sino que son discretas. En el caso del aprendizaje supervisado, que también entra dentro de los predictivos, aquí depende de si estimo una función o una correspondencia, entonces hablo de clasificación o de categorización. La clasificación es cuando estimo una función. Aquí las clases son disjuntas. Las clases no pueden contener elementos en común. Cuando hablamos de categorización, lo que se estima es una correspondencia. Y en este caso, las clases sí se pueden solapar. Sí pueden contener, un mismo elemento puede estar en ambas categorías. Sí, en la clasificación no. Pertenece a una clase o pertenece a otra, pero no puede pertenecer a ambas. Eso sí, tomo en cuenta que estoy estimando. Otro es fijarme en el número y el tipo de clases que tengo, que puede ser clase discreta, que es lo que conocemos como clasificación. Por ejemplo, cuando queremos determinar el grupo sanguíneo a partir de los grupos sanguíneos de los padres, estamos hablando de clasificación. Si solo tenemos 2 valores, porque a veces las clases son solo verdadero o falso, se conoce como concept learning, aprendizaje de conceptos. Por ejemplo, si quiero determinar si un compuesto químico es cancerígeno, pues va a ser sí o no. Entonces estoy aprendiendo conceptos, de aprendizaje de conceptos. En el caso de que la clase sea continua, o sea una clase discreta, pero que forzosamente tenga que estar ordenada, se conoce como estimación, o también se conoce como regresión. Entonces, por ejemplo, estimar el número de hijos de una familia a partir de otros ejemplos de familias es un problema de estimación. Mi clase es continua o discreta ordenada.
¿sí? Entonces, bueno, son como las diferencias que tienen cada una de estas técnicas que me permiten generar modelos predictivos, pero pues dependiendo qué tipo de datos o de información tengo y qué quiero obtener de esa información. ¿Alguna duda hasta aquí? No, más. Todo bien. Ok. Entonces, en el caso del aprendizaje supervisado, específicamente en la parte de clasificación, tenemos muchas técnicas. Hay una gran variedad de técnicas. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como vecinos más cercanos, o KNN. Está el CAMINS, que se utiliza como un aprendizaje competitivo. Tenemos lo que son los aprendizaje a partir de perceptrones. Tenemos los métodos de redes neuronales multicapa, por ejemplo, unas que se basan en lo que es el backpropagation. Tenemos funciones de base radial, aprendizaje a partir de árboles de decisión. Utilizarlas, hacer nuestras prácticas sobre ese tipo de técnicas. Cuando hablamos de los métodos descriptivos, hablamos del análisis exploratorio. Y bueno, estas técnicas, lo que, más bien el tipo de técnicas que puedo utilizar para este análisis exploratorio, tiene que ver con estudios correlacionales. Esa es una de las técnicas que puedo utilizar. Otro es crear las asociaciones, encontrar las dependencias, el poder detectar datos anómalos o hacer un análisis de dispersión. Entonces, por ejemplo, ahí al detectar datos anómalos, podemos pues saber cuál es la información que podría influir en que nuestros sistemas no funcionen de forma adecuada, sobre todo cuando tengo técnicas donde no puedo trabajar directamente con estos datos anómalos, pues poderlos detectar y a lo mejor poderlos eliminar o ver cómo puedo trabajarlos para pues que no afecten a mis técnicas de aprendizaje supervisado o no supervisado. También tenemos la parte de aprendizaje no supervisado que involucra el proceso de segmentación, y aquí tenemos todas las técnicas de clustering, todo lo que es agrupamiento. Tenemos el CAMINS, tenemos un tipo de redes neuronales específicas para este tipo de aprendizaje, que se conocen como redes neuronales de Coherent. Tenemos el algoritmo EM, el CodeWeb, el AutoClass y muchas técnicas más. Igual, de estas técnicas vamos a ver algunas de ellas, vamos a trabajarlas para pues conocerlas, cómo funcionan.
lo que se parte cuando nosotros trabajamos en aprendizaje supervisado o no supervisado. Asumir que los datos que son similares deberían estar en clases similares o en grupos similares. Ahora, ¿cómo mido esa similitud? Pues hay diferentes formas, pero generalmente se toma la distancia conversa a la similitud. Entonces, cuando quiero medir similitud, me fijo en 1 menos la distancia. Y esa sería mi similitud. Si me interesa medir la diferencia, entonces mido solo la distancia. Sí, entonces, bueno, ahí esta distancia se ha utilizado para poder simplificar el cálculo o la obtención de esa similitud de los datos. Estos métodos de similitud o de distancia se basan en almacenar los ejemplos vistos y calcular la similitud o la distancia del nuevo caso con el resto de los ejemplos. Entonces yo ya conozco cómo es la similitud entre los objetos que ya, por ejemplo, en el caso del aprendizaje supervisado, de la clasificación, yo ya conozco cómo es la clase de los objetos de las muestras que tengo, pero además conozco cómo es la similitud entre ellos. Y cuando llegue un nuevo objeto, pues puedo compararlo contra ellos para ver a cuál se parece más. Cuando se utiliza en el aprendizaje no supervisado, pues vamos checando esas diferencias o esas similitudes para determinar qué objetos tendrían que estar en el mismo grupo y cuáles en grupos diferentes. Sí, entonces, por eso es que se vuelve importante este concepto para este tipo de técnicas. Ahora, hay muchas formas de calcular la distancia. Aquí tenemos algunas, pero hay una variedad muy grande de técnicas. La que más utilizamos, que pues es la que aprendimos a lo largo de las clases de matemáticas que hemos tomado, pues es la distancia euclídea. Por ejemplo, ahí cuando queremos calcular la distancia entre dos puntos, pues lo hacemos a través de la distancia euclídea. Ese tipo de distancia lo que me da es la distancia en línea recta entre los dos puntos. Y bueno, la fórmula raíz cuadrada de la sumatoria desde 1 hasta n de la diferencia de xy menos y al cuadrado. Sí, entonces, si mi punto es de 2 dimensiones, pues saco la diferencia de lo que es la coordenada x del segundo punto menos la coordenada x del primer punto y le sumo la diferencia entre el segundo punto, bueno, la segunda coordenada del segundo punto menos la segunda coordenada del primer punto. Y con eso obtengo la distancia euclídea. Hay otra distancia que de hecho pertenece a la misma familia de donde sale la distancia euclídea, que se conoce como distancia de Manhattan. Esta, en lugar de sacar la raíz cuadrada del cuadrado de las diferencias, lo que toma en cuenta es el valor absoluto de las diferencias y hace la sumatoria de esos valores. Y tenemos otra que también forma parte de la familia de la distancia euclídea, que es la distancia de Chebyshev. Aquí lo que se toma es el máximo del valor absoluto de las diferencias. En lugar de hacer la sumatoria, me fijo en el máximo valor de estas diferencias. Estas tres distancias se aplican para valores continuos. Y dice que conviene normalizar entre 0 y 1 antes de aplicarlas. Eso es porque cuando yo tengo
valores cuyo rango puede ser variar mucho. Por ejemplo, puedo tener un atributo cuyos valores estén entre 0 y 100 y tener otro que sus valores estén entre 0 y 1. Esas distancias pueden estar influyendo en cómo voy a clasificar o cómo voy a agrupar. Para evitar que este valor se vuelva importante o sea el que predomine en el problema, lo que se hace es cambiar a un rango entre 0 y 1. Que todos mis atributos estén en ese rango de 0 y 1. Y eso va a evitar que mis algoritmos estén sesgando hacia ciertos valores. Hay otro tipo de distancias, como la distancia del coseno. Aquí cada ejemplo es un vector y la distancia es el coseno del ángulo que forma. Entonces nos apoyamos en este concepto de vector y de calcular su ángulo. Perdón. Que aquí realmente lo que estamos haciendo es cambiar el esquema de representación. En lugar de trabajar en coordenadas cartesianas, estaríamos trabajando en coordenadas polares, donde pues es más fácil poder representar esos vectores y calcular los cosenos de los ángulos. Esta distancia también sirve para valores continuos y en este caso no es necesario normalizar. Aquí no va a influir esas variaciones en los rangos de los valores. Y bueno, también hay algunas métricas o funciones de distancia que nos sirven para valores discretos, porque bueno, ahí ya cambia la forma de trabajar con los datos. Ahí no puedo calcular la distancia euclídea o la distancia Manhattan, no puedo calcular el coseno. Necesito otra forma de hacerlo. Está lo que son las distancias por diferencia. Por ejemplo, si x es igual a y, entonces d vale 0, y si no, bueno, la distancia vale 0, y si no, la distancia vale 1. Entonces, simplemente tomo, si los datos son iguales, su distancia es 0. Si son diferentes, su distancia es 1. También hay algunas distancias de edición. Esas se utilizan, por ejemplo, cuando se trabaja con textos. Se definen ese tipo de distancias o distancias específicas que dependiendo del tipo de problema que quiero resolver, pues será el tipo de distancia que se defina para esos datos. Sí, entonces vemos que pues la variedad de distancias es grande y dependiendo del tipo de datos, pues será el tipo de distancia que pueda calcular. Ahora, hablando un poco más específico de esas distancias, también para comparar ahí un poquito, por ejemplo, mencionaba que la distancia euclídea, la de Manhattan y la Chebyshev forman parte de la misma familia. Ahorita vamos a ver cómo es que entran dentro de esa familia de distancias. Bueno, mencionaba el concepto de similitud y básicamente pues lo que queremos es como medir ese parecido, esas similitudes entre dos elementos. Entonces quiero saber, bueno, qué tanto se parecen esos dos elementos. Veíamos puede ser valores numéricos
por ejemplo aquí, comparar el parecido entre dos huellas dactilares, pues me puede dar un valor numérico, pero por ejemplo, si estoy comparando dos palabras, puedo hacerlo a través de, por ejemplo, cuántas letras coinciden. Por ejemplo, aquí coincide la P, coincide la E y tenemos una R. Entonces, tengo 3 coincidencias, 3 letras que aparecen en ambas palabras. Decíamos, usualmente se expresan en términos de distancias y nos indica que el objeto Y es más parecido a J que a K. Eso diría esta comparativa entre dos distancias. También ya mencionaba que dependiendo del tipo de dato y la interpretación semántica que hagamos, pues será el tipo de distancia que necesite. Y mencionaba que en algunos casos es necesario normalizar los datos. También podemos hacer una estandarización de esos datos. Una forma es usar la desviación absoluta media, que lo que me dice es que esa desviación va a ser 1 sobre n multiplicado por las diferencias término a término del dato menos la media de ese valor, bueno, más bien de ese atributo que estamos analizando. Y si mi atributo tiene varias dimensiones, varias coordenadas, pues tengo que hacer la diferencia coordenada a coordenada y luego sumar esos valores. Donde, bueno, la media va a ser 1 entre n sobre la suma de todos los valores posibles dentro de ese dato, de ese atributo. Y con eso voy a obtener cuál es esa desviación absoluta media. Y este valor me va a permitir saber qué tan amplios son los rangos que tiene ese atributo. Es un rango muy grande o un rango muy pequeñito, pero al estandarizarlos voy a quitar toda esa influencia de esos rangos que son muy grandes. También hay otra medida que se llama Z-score, que básicamente lo que se hace es al dato restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. Y con eso obtenemos esta medida estandarizada que se conoce como Z-score. Ahora, hablando de estas medidas específicas que mencionaba, hay otra que se conoce como distancia de Minkowski, que está dada a partir de esta fórmula. Dice que la distancia que depende de un parámetro R entre X y Y va a ser igual a la suma desde J igual a 1 hasta J mayúscula del valor absoluto de las diferencias, pero elevada al parámetro R, y todo eso elevado a 1 sobre R, con R mayor o igual a 1. Esta función, esta fórmula que me da la distancia de Minkowski, es la que me permite derivar lo que es la distancia de Manhattan, la distancia euclídea y la distancia de Chebyshev. Básicamente lo que cambia es este parámetro R, que dependiendo del valor que toma R, es la distancia que voy obteniendo. Porque en este caso puede ser cualquier valor mayor o igual a 1. Le puedo poner 2, 3, 20, 50. Dependiendo de eso, voy a ir obteniendo una distancia distinta. Entonces, cuando este parámetro vale 1, lo que obtengo es la distancia de Manhattan, que se conoce también como city block,
o taxi cab. Que veíamos es fijarme solo en el valor absoluto de la diferencia y sumar esos valores. ¿Por qué se le llama de Manhattan o de City Block o de taxi cab? Eso es porque yo voy, a través de esta distancia, lo que hago es ir midiendo cuánto me desplacé en la dirección X y cuánto en la dirección Y. Sería similar a cuando yo tengo que moverme, por ejemplo, si estoy en una ciudad y quiero ir de un punto a otro, no lo puedo hacer en línea recta. Tengo que irme desplazando por bloques, caminar una cuadra en cierta dirección y luego avanzar a la siguiente cuadra, ya sea en la misma dirección o en otra dirección. Por ejemplo, si iba sobre X, ahora poder ir sobre Y. Y lo que mide es cuántos bloques tuve que recorrer para llegar de un punto a otro. Cuántos bloques en cada dirección. Eso es lo que me mide esta distancia de Manhattan. Iniciamos, en este caso el parámetro vale 1. Cuando el parámetro 2, estoy ante la distancia euclídea, que decíamos, esta sí me mide la distancia en línea recta. Y la distancia de Chebyshev es cuando el parámetro R vale infinito. Entonces, cuando yo calculo la distancia al infinito entre X y Y, me tengo que fijar en el máximo valor, que es básicamente fijarme en una sola dirección. Por ejemplo, me fijo en X y cuento cuántos bloques me moví en X. Cuento hacia Y la que tenga un valor más grande, con esa me quedo. Y esa sería mi distancia de Chebyshev. Entonces, para que quede un poquito más claro, tenemos este diagrama. La distancia que está en rojo me indica la distancia de Chebyshev, perdón, la distancia Manhattan. La que está en azul también tiene que ver con la distancia Manhattan y la que está en verde es la distancia euclídea. Entonces decíamos, Manhattan va en X y Y, la euclídea en línea recta. Entonces, por ejemplo, si yo mido la distancia de Manhattan entre este punto y este punto, lo que obtengo es 12. ¿Cómo lo puedo contar? Me puedo ir a través de esta línea azul. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De hecho, lo puedo hacer a través de esta línea amarilla. También obtengo 12. Lo puedo hacer por esta línea roja. Obtengo los mismos 12. Entonces, no importa cómo me vaya desplazando, lo que importa es que lo voy haciendo por bloques, como de forma escalonada. En el caso de la distancia euclídea, sería aproximadamente 8.5, que decíamos es esta línea en verde, y la distancia de Chebyshev dice que es la máxima distancia hacia X o hacia Y. Entonces, si me fijo en esta que está en rojo, que me daría como los movimientos primero en una dirección y luego en otra, tengo que hacia Y me moví 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero en la dirección de X también me moví 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la máxima distancia es 6. Por eso la distancia de Chebyshev me da 6. ¿Sí? Entonces, bueno, depende de dónde a dónde estoy midiendo, pues van a ir variando estos valores. ¿Alguna duda de estas distancias?
Y bueno, como vemos en el ejemplo, pues dependiendo cuál utilizo, varía el resultado. ¿Sí? Siempre me van a variar los resultados entre Manhattan y la distancia euclídea, por ejemplo. Y pues todavía más con la distancia de Chebyshev. Tenemos, decíamos, la distancia de Minkowski, que es la forma general de toda esta familia de distancias, cumple algunas propiedades. Bueno, la primera es que la distancia entre dos puntos es mayor o igual a 0. Esta distancia cumple con la propiedad reflexiva, es decir, la distancia entre un punto y el mismo siempre va a ser 0. Tiene una propiedad simétrica. La distancia entre el punto I y el punto J va a ser igual a la distancia del punto J al punto I y cumple la desigualdad del triángulo. Dice que la distancia entre I y J va a ser menor o igual a la distancia entre I y un punto K más la distancia entre K y el punto J. Entonces, esta distancia siempre va a ser menor o igual a esta más esta. Esas son las propiedades que cumple este tipo de distancia. Y bueno, al ser la distancia euclídea, la Manhattan y la Chebyshev casos particulares de esta distancia, pues ellas también cumplen estas tres propiedades. Hablando un poco más específico de la distancia de Chebyshev, que decíamos es la máxima distancia, esta distancia también se conoce como del tablero de ajedrez, la chessboard distance, porque tiene que ver con el número de movimientos que hace el rey para llegar de una casilla a otra en un tablero de ajedrez. Entonces, de acuerdo a cómo se mueve, cuántas casillas puede avanzar para llegar a la siguiente casilla, y bueno, obviamente en la dirección que se puede mover. Entonces, para llegar a esta necesita un movimiento, para llegar a esta, pues la distancia es 2, aquí se vuelve 3, en estos de acá, 4, 5, y bueno, depende también del tamaño del tablero, pues se irá como incrementando ese valor. ¿Sí? Pero está asociada a los movimientos que hace el rey y por eso también se le llama de la distancia chessboard. Otro tipo de distancia que ya es diferente, que mide cosas distintas, es la distancia de Mahalanobis. Esa distancia de Mahalanobis toma en cuenta las correlaciones entre las variables y no depende de la escala de la medida. En este caso no necesito normalizar, no me genera problemas al momento de hacer esos cálculos, el que los datos tengan distintos rangos de valores. Entonces, bueno, esta sigma que tenemos aquí, sigma a la menos 1, es la matriz de correlación entre las distintas variables o los distintos atributos. Y bueno, básicamente va midiendo como en forma de elipses. Es como va generando esas distancias o va midiendo esas distancias. Y entonces, bueno, son algunas de las diferentes formas de calcular la distancia, que me permite medir también la similaridad entre datos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, miss. Ok, gracias.
Ok, entonces, regresando a las técnicas de minería de datos que nosotros podemos trabajar, decíamos, este concepto de distancia es importante porque en algunas técnicas dependemos de esa función. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es evaluación de hipótesis. Cuando tenemos el aprendizaje inductivo, lo que generamos son hipótesis que vamos a ir descartando o que vamos a ir validando. Y bueno, algo que tenemos es que el problema de aprendizaje no está especificado completamente. Si nosotros solo nos basamos en la evidencia que tenemos, una solución al problema sería cualquier hipótesis que me cubra esa evidencia. Por ejemplo, si yo ya tengo cierta información histórica de la empresa y me baso solo en esa información, pues voy a generar una hipótesis que me permita cubrir todos esos datos históricos. Ahora bien, si yo tengo un lenguaje expresivo, pueden existir infinitas hipótesis. Puedo obtener una cantidad infinita de hipótesis sobre ese problema que estoy tratando. Cuando yo tengo muchas hipótesis, pues mi objetivo es elegir aquella hipótesis que minimice el error de esa hipótesis respecto a una función objetiva. Yo siempre voy a tener un objetivo que quiero lograr. Entonces, bueno, voy a elegir aquella hipótesis que más se acerque a ese objetivo, aquella que me cometa menos error al momento de resolver mi problema. Ahora, ¿qué error es el que quiero minimizar, reducir? Pues hay varios tipos de errores que yo puedo medir para hacer la evaluación de esa hipótesis. Uno es el error verdadero y otro es el error muestral. Yo necesito conocer el dominio y tener una muestra de los datos. Estos dos elementos son importantes cuando quiero medir el error que me generan las hipótesis. Entonces, para calcular el error verdadero, si mi caso es discreto, simplemente me voy a fijar en la probabilidad de que la función sea distinta del resultado que me da la hipótesis. Y entonces, es decir, que la solución de mi problema sea distinta del resultado de esa hipótesis, sobre todo el dominio. Y entonces, bueno, esa probabilidad pues me va a dar ese error verdadero. Cuando estoy en el caso continuo, lo que calculo es el error cuadrático medio. Entonces me tengo que fijar en el límite cuando mi muestra tiende al dominio completo de 1 sobre n por la sumatoria de todos los datos que están en la muestra. Voy a hacer la diferencia entre la función y la hipótesis. Y todo esto elevado al cuadrado. Y eso me va a dar el error cuadrático medio. Y entonces, ahí es cuando estoy calculando el error verdadero. Estos cálculos los hago sobre el dominio. Tengo que conocer ese dominio para poder calcular el error de la hipótesis sobre todos los datos. Pero también puedo calcular el error de la muestra. En lugar de fijarme en todo el conjunto completo, en todo el dominio, tomo una muestra de los datos y calculo sobre esa muestra. Esa muestra se conoce también como muestra de entrenamiento y entonces, en mi caso discreto, calculo el error, pero sobre esa muestra, ya no sobre el dominio completo. Aquí lo hacía sobre todo el dominio, aquí solo sobre esa muestra de entrenamiento. En el caso discreto,
es 1 entre n sobre la sumatoria de todos los elementos que están en el conjunto de muestra de esta función. Bueno, aquí esta delta debería ser, perdón, esta d debería ser delta. Comparo si la función es distinto del resultado de la hipótesis, entonces, si es distinto, obtengo un valor de 1. Pero si son iguales, obtengo un valor de 0. Y entonces voy a hacer una suma de unos y ceros. Lo voy a dividir entre n y eso me va a dar mi error muestral. Bueno, aquí el n, este n que estamos tomando es el número de elementos que hay en el conjunto de muestra. No es el que hay en el dominio completo, sino cuántos tengo o cuántos datos estoy usando para este conjunto de pruebas, el conjunto de entrenamiento que estoy usando. En el caso continuo también calculamos el error cuadrático medio, pero sobre mi conjunto de entrenamiento, no sobre todo el dominio. Y bueno, como ya tengo un conjunto limitado de datos, pues no necesito calcular el límite, simplemente calcular sobre ese conjunto muestra que conozco. Y bueno, esos son los dos tipos de errores que puedo medir cuando evalúo mis hipótesis. Y puedo, lo que busco es minimizar cualquiera de estos errores. Entonces, esa va a ser la forma en cómo voy a evaluar estas hipótesis. Cuando hago estas evaluaciones, hay algunos problemas ante los que me puedo encontrar. Uno se conoce como underfitting, que es una sobregeneralización o subajuste. Por ejemplo, yo tengo este conjunto de datos que está dado a través de las cruces, y cuando hago mi interpolación obtengo una línea recta. Estoy sobregeneralizando. Entonces mi curva queda subajustada. No se adapta o no se acerca al resultado que yo esperaba de mis datos originales. El otro es el overfitting, que es una sobreespecialización o superajuste. Es cuando la curva se ajusta perfectamente a los datos que tengo. Esto, aunque pareciera lo ideal, no siempre es lo mejor. Si yo si superajusto o hago una sobreespecialización, voy a tener problemas cuando haga mi proceso de clasificación o de segmentación, porque está totalmente... Esta hipótesis me va a reconocer los datos que ya conocía, mis ejemplos de muestra, pero cuando lleguen ejemplos que no conocía, no los va a reconocer. Y entonces voy a tener problemas al momento de clasificar. Ahora, ¿cómo definimos el overfitting? Tenemos que si una hipótesis H del conjunto de hipótesis sobreespecialista o superajusta, es porque existe una hipótesis alternativa, H', tal que el error en esa muestra de entrenamiento, al tomar la hipótesis H, es menor que el error en la muestra de entrenamiento con la hipótesis H'. Aquí es cuando estoy tomando en cuenta la muestra de entrenamiento, ¿sí? el error muestral, perdón, el error en la muestra de entrenamiento. Entonces, lo que tengo es que el error con mi hipótesis H es menor que el que obtengo con la hipótesis H'. Pero cuando yo me fijo en todo el dominio, porque decíamos, esta es la muestra que usé para entrenar.
Entonces, esto está bien. Pero cuando yo me fijo en todo el dominio, es decir, cuando tomo aquellos elementos que no usé para hacer ese entrenamiento, resulta que el error con la hipótesis H, sobre todo el dominio, es mayor que el que obtengo con H'. Cuando me fijo en el error verdadero. Entonces, en el error muestral se reduce, pero en el error verdadero aumenta. Y lo que yo espero es que esa hipótesis, que una hipótesis, la que yo vaya a seleccionar, pues si el error muestral es menor con esa hipótesis que con cualquier otra, también lo sea en el dominio completo. Que ese error no aumente, que al contrario, disminuya, o al menos se mantenga con el mismo error que tenía ya con mi muestra de entrenamiento. Sí, entonces, si ocurre esto, el error crece al tomar todo el dominio, quiere decir que mi hipótesis está sobreajustada o superajustada. Está sobreespecializada. Se adapta perfectamente a mis datos de entrenamiento, pero no me va a reconocer otros datos que no se hayan usado para entrenar. Ahora, un problema que puede surgir es que la función objetivo no la conozca. O sea, lo ideal es que sí la conozca y en muchos de los problemas se pide que se conozca esa función objetivo, pero puede ocurrir que no se conozca, que no tengamos esta función objetivo. En esos casos puedo calcular el error muestral, pero no el error verdadero. Para poder calcular el error verdadero, forzosamente necesito conocer la función objetiva. Si nosotros nos fijamos solo en toda la muestra y minimizamos el error muestral, puedo tener dos problemas. Uno es que la evidencia sea solo positiva, y eso me lleva a un problema de underfitting o sobregeneralización. Es decir, que toda la evidencia pertenezca a una sola clase. En ese caso, pues estoy sobregeneralizando. Si la evidencia tiene más de una clase, puedo caer en el problema de overfitting o sobreespecialización. Y entonces, bueno, ahí pues debo tomar en cuenta que puedo caer en esos problemas si no hago una buena, si no elijo una hipótesis adecuada. Ahora, ¿qué hipótesis elegimos? ¿Cómo puedo decidir de todo ese conjunto de hipótesis y después de analizar el error que me genera, pues cómo puedo decidir qué hipótesis me voy a quedar? Hay algunas aproximaciones. Una forma es asumir distribuciones a priori. Aquí se le llama en frío porque primero necesito conocer, tener todos los datos para poder asumir estas distribuciones a priori y después poder hacer como la selección de la hipótesis. Otra es usar un criterio de simplicidad, de descripción o de transmisión mínimas. Esa se le conoce en caliente porque lo voy haciendo al momento de generar las hipótesis y pues ir viendo, ok, esta hipótesis es más simple que la anterior, pues me voy quedando con esta. La otra la descarto. O esta me describe mejor los datos que la anterior, me la quedo. Sí, entonces por eso se le llama en caliente. Lo voy haciendo al momento. En las otras, las que son en frío, lo hago después de tener ya todas las hipótesis generadas. Otra es separar en dos conjuntos. Tener un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. En este tipo de técnicas entra lo que es el cross-validation. Más adelante vamos a hablar
de esta técnica específica porque es muy utilizada en los procesos de minería de datos. Esta también es en frío y basadas en refuerzo, que sería en caliente. Conforme voy generando, voy quedándome con aquellas que me van reforzando la información. Esa hipótesis es la que voy guardando, con la que me voy a ir quedando. Otra de las preguntas importantes es, ok, ya analicé mi hipótesis, ya la evalué, tomando en cuenta mi muestra de entrenamiento o tomando en cuenta todo el dominio. Pero ¿cómo sé lo bien que se va a comportar en el futuro? ¿Cómo garantizo que esa hipótesis en un futuro me va a seguir siendo válida? Que se va a seguir comportando bien como lo ha hecho hasta el momento. Eso también debo tomarlo en cuenta. Para ello tenemos varias técnicas que podemos utilizar para ir evaluando esas hipótesis y son técnicas bayesianas. Aquí toda la parte del teorema de Bayes se utiliza para este tipo de técnicas que me van a permitir evaluar mis hipótesis y tomar en cuenta, por ejemplo, que la mejor hipótesis es la más probable. Entonces, si mi hipótesis es muy probable, va a ser buena esa hipótesis. Nos basamos en el teorema de Bayes, donde lo que nos interesa conocer es la probabilidad de la hipótesis dado el dominio. Necesitamos la distribución de hipótesis a priori, que sería la probabilidad de la hipótesis, y la probabilidad de unas observaciones respecto a cada hipótesis. Es decir, la probabilidad del dominio dada la hipótesis. Este tipo de técnicas son solo técnicas evaluadoras, aunque si tengo un conjunto de hipótesis reducido, se pueden utilizar como algoritmos de aprendizaje. O sea, generalmente sirven solo para evaluar mis hipótesis, pero cuando tengo poquitas hipótesis, lo puedo ver como un algoritmo de aprendizaje. Permiten acomodar hipótesis probabilísticas. Por ejemplo, si yo tengo una hipótesis como este paciente de neumonía tiene un 93% de posibilidades de recuperarse, pues puedo analizar ese tipo de hipótesis usando una técnica bayesiana. Muchas veces no conocemos la probabilidad de la hipótesis ni la probabilidad del dominio dada esa hipótesis. La ventaja es que podemos hacer suposiciones. Podemos suponer, por ejemplo, que tienen una distribución uniforme o que esos datos tienen una distribución normal o una distribución universal. Y entonces, de acuerdo al tipo de distribución que yo asumo que tienen los datos, pues puedo usar información. Por ejemplo, si estoy asumiendo que tiene una distribución normal, pues me puedo fijar en la media y la desviación estándar de los datos. Y entonces usar esa información para cubrir esas probabilidades que desconozco. Okay. ¿Aquí alguna duda? No, Miss. Ahora, mencionábamos que usamos estas técnicas bayesianas que se apoyan del teorema de Bayes y tenemos dos tipos de criterios que podemos obtener a partir de utilizar el teorema de Bayes. Lo que se conoce como MAP, que sería el maximum a posteriori, y el maximum likelihood.
que se le conoce en español como la verosimilitud. ¿Qué necesito para poder aplicar el teorema de Bayes? Pues yo necesito conocer lo que quiero obtener es la probabilidad de la hipótesis dada el dominio. Y entonces, obtener esa probabilidad de la hipótesis, dado que conozco el conjunto de datos sobre el que estoy trabajando. Necesito la probabilidad de la hipótesis, que es la probabilidad a priori de esas hipótesis. Necesito la probabilidad de los datos, dada la hipótesis, y la probabilidad de los datos. Conocer la probabilidad a priori de mi conjunto de datos. Y entonces el teorema de Bayes lo que me permite es obtener la probabilidad a posteriori a partir de la probabilidad a priori. Entonces decíamos, quiero obtener la probabilidad de las hipótesis dado el dominio, y eso es igual a la probabilidad a priori del dominio dada la hipótesis por la probabilidad a priori de la hipótesis dividida entre la probabilidad a priori de los datos. Este es el teorema de Bayes que podemos, en lo que se basa este tipo de estrategias. Ahora, cuando utilizo el criterio de máximo a posteriori, lo que estoy haciendo es suponer o asumir que la hipótesis es independiente de la probabilidad del dominio. Entonces, al ser esta hipótesis independiente de la probabilidad del dominio, yo puedo simplificar mis cálculos. Cuando me fijo en el criterio de máximo a posteriori, en lugar de calcular la probabilidad que obtenga el máximo valor dentro de, en lugar de elegir la hipótesis que tenga mayor probabilidad a posteriori, utilizando el teorema de Bayes completo, puedo eliminar el denominador y calcular solo el argumento máximo, es decir, la hipótesis que alcanza la máxima probabilidad, pero del producto de la probabilidad del dominio dado la hipótesis por la probabilidad de la hipótesis. Porque estoy asumiendo que H, es decir, la hipótesis, es independiente de la probabilidad del dominio. Ese es el criterio de máximo a posteriori. Cuando yo hablo del maximum likelihood o de la máxima verosimilitud, además de asumir que H es independiente de la probabilidad del dominio, asumimos que la probabilidad de la hipótesis es uniforme. Y al asumir que esa probabilidad es uniforme, yo puedo simplificar aún más los cálculos y solo buscar la que tenga la máxima probabilidad de la probabilidad del dominio dada la hipótesis. Y entonces con eso conocer cuál sería la hipótesis más probable y que por lo tanto sería la mejor de las hipótesis. Sí, entonces son dos criterios diferentes que puedo utilizar a partir de mi teorema de Bayes. Podría también usar el teorema completo si conozco las tres probabilidades. De hecho, estas simplificaciones es común que se hagan sobre todo cuando no conozco cómo es la probabilidad y pues hago estas presunciones. Asumo que H es independiente de la probabilidad del dominio y asumo que la probabilidad de la hipótesis es uniforme. Y entonces simplemente necesito conocer la probabilidad del dominio dada una hipótesis. Entonces, ¿dudan estos criterios?
Entonces, ¿cómo evalúo usando esta teoría bayesiana? Pues lo que tengo es que si el conjunto de hipótesis es pequeño y además es conocido, puedo asumir la distribución uniforme, decíamos la probabilidad de la hipótesis, asumo que es uniforme y eso significa que va a ser 1 sobre el número de hipótesis que tenga mi conjunto de hipótesis. En el caso de que H sea infinito, la distribución uniforme no va a estar bien definida, porque la probabilidad va a ser 0, pero sí puedo utilizar el maximum likelihood. Esa es la ventaja, porque solo me fijo en la probabilidad del dominio, dado la hipótesis, y no necesito la probabilidad de la hipótesis. Entonces, no puedo usar el criterio del maximum a posteriori, pero sí puedo usar el criterio de maximum likelihood si mi conjunto es infinito. En otro caso, pues simplemente asumo que tengo una distribución uniforme y la utilizo sin problemas en el criterio del maximum a posteriori. Ok, entonces, bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Algún comentario? Nada más sobre si las diapositivas van a estar en la plataforma. Sí, recuerden que todas estas diapositivas las voy a ir subiendo. También que bueno, que vayan recordando porque de repente se me olvida subirlas, pero ahorita mismo las subo para que las tengan ahí a la mano y las puedan ir checando en cualquier momento que requieran. Ok, gracias. Sí, de nada. Y bueno, si no hay dudas, entonces le dejamos aquí y continuamos la siguiente clase. Ok, profe, muchas gracias. Bonita tarde. De nada. Muchas gracias, maestra. Hasta Igualmente. luego. Igualmente, profe. Buenas tardes. Gracias, profe.